a darle. Pues nada, esto es el Power Scaling de Dragon Ball es ridículo de Nash. Vamos a verlo, muchachones. Y no son los niveles Puta, está bajo el volumen. de poder. Hay el eterno debate de las escalas de poder en esta obra. Hay que decir las cosas como son. El Power Scaling de Dragon Ball es jodido, pero jodido con ganas. Tratar de analizar los niveles de poder en Dragon Ball es medio un despropósito, la verdad. Por lo menos después de la saga de Cell. Y aunque es verdad que he hecho ya varios videos acerca de Kagase en este apartado, yo nunca tiendo a basarme en Ya lo vimos. No hemos visto este, ¿verdad, chat? numeritos ni inventar hipótesis. Siempre busco es basarme de lo que la misma obra me presenta. Si a mí me True. dicen que fulano Güey, me encanta cómo Nash, en vez de poner imágenes de lo que está hablando, pone curis, güey. Es increíble. es más fuerte que el otro fulano, pues debo tomar como referencia dicha hazaña. Un ejemplo bastante notorio que me gusta tomar en cuenta a la hora de definir una escala de poder es durante la introducción de Dabura a la obra. El tipo en su presentación Qué rica, ¿cómo que qué rica Bulma? fue equiparado directamente con Cell en ser semejantes en cuanto a nivel de poder, por lo que con Dabura podemos tomar en referencia mucho de la fuerza que deberían tener nuestros Saiyajines para este punto de la saga Majin Buu, y que incluso se puede hasta Bu te derrota. Te derrota épicamente a ti y a tu hijo. Ahora el destino de la tierra depende del hijo de tu rival, quien es mucho más poderoso que tú. El Gumball todo muerto, güey. My3Ars 597 dice, pero, ¿y el banana? Es verdad, y el... Jesse dice, Guadalajara. Goku pasó de Considera- 8.000 a 150 millones en 2 sagas. Eso. Hay que decir que los Zenkai son un poco inconsistentes, ya que si bien se sabe que si te das al borde de la muerte y luego revives o te curan, mejor dicho, obtienes un poder enorme, hay que decir bastante bien que nunca se estipula cuánto realmente aumenta un Zenkai. Y los Zenkai pueden ser literalmente lo que el guión necesite. Y se vio mucho, justamente en la saga de Freezer. que realmente ¿Verdad, chat? Gohan es y era muchísimo más fuerte de lo que uno creería, porque si Gohan, que según la trama no entrenó durante los 7 años de paz, o básicamente entrenó pero muy mínimo, y porque se cuente se hizo incluso más débil según Pablo Vegeta, Cocteau Había dice, Zenkai que se pasaban de "Drama, verga. Sí. Para ti, ¿cuál es el peor sistema de poder que has visto en algún anime? El de Harry Potter. Güey, no es anime, pero justamente hace como 2 semanas me vi todo Harry Potter con la patrona. Y el sistema de poder de Harry Potter es la mierda más mierda que jamás haya visto, güey. Tienes un chingo de hechizos, güey. Y para Una pelear cotica dice, utilizan... técnicamente hablando, podríamos decir que la lógica se fue de sabático, pero bien cabrón. Depende. Esto Jim dice, como tus videos. O sea, estamos hablando de que en Harry Potter existe la Avada Kedavra. Sí, pero el Avada Kedavra es un hechizo prohibido, nadie lo puede utilizar. Güey, Harry Potter utiliza el puto imperio para entrar a la bóveda de Hingles, como verga se llamaba. Les valía verga, güey, Kaizen les valía verga, hay que decir las cosas como son, güey. Ramajo, ¿qué piensas de esos que piensan que si hubieran matado a Vegeta la obra sería mejor? Pendejos. Racielian dice, ¿y si juegas Hogwarts Legacy hablando de Harry Potter? Podría ser, pero hermano DDD mío, o dice, sea, y también viste Harry el sucio Potter. no. Pero el Avada Kedavra se vence a cualquiera. No necesita nada, es que es un insta-win, Mixpedix güey. dice, Gramajo, ¿crees que el sistema de poder de Dragon Ball estaría un poco mejor si no hubieran metido los Nume? Lo de los números fue algo que hizo que justamente el Power Scaling de Dragon Ball tuviera más auge. Así que, si no hubiera metido el sistema de numeritos, hay que decir que gran parte del atractivo de Dragon Ball principal se hubiera perdido también. Pero sí, o sea, hermano mío, el puto Avada Kedavra te hace insta-kill. Incluso en guerras, nadie lo utiliza más que Voldemort y los cabros. ¿Cómo se llamaban los súbditos de Voldemort, güey? No mames. Si no matas a Voldemort, mata más, güey. Mata a Voldemort con el Avada Kedavra y ya está, güey. Ramalan Está dice, diciéndonos Goku con que un Senkai pasó de 100.000 unidades a 3 Mortífagos, millones eso. en estado base. Sí. el Gohan que peleó contra Cell era mucho más fuerte que este Gohan, porque hasta la misma obra nos dice que de Gohan a enfadarse y expulsar todo su poder, debería ser capaz de derrotar a Laura fácilmente. Es por ética, pues éticamente vas a valer verga entonces.
pero a pesar de ello, siendo considerado más débil que el Gohan que se enfrentó contra Cell, ya le daba suficiente pelea equiparable a Dabura, Sí. por lo que me gusta esta parte, ya que en sí podemos asumir que aquel poder que expulsó Gohan en Super Saiyajin 2 va muchísimo más allá de lo Ay, el diablo, hermano, me dio de estornudo, perdón. que uno realmente creería, por ende no teniendo ni siquiera el sentido el argumento de que el Super Saiyajin 2 duplica el poder de un Super Saiyajin, Varias de las veces en las que se muestra el Super Saiyajin Pollinejo 1, dice, 2 y más no es tiene nada que ver con el complicado. tema, pero no sino que debería ser incluso hasta más que eso, y ese es el verdadero problema del Power Scaling de Dragon Ball, los multiplicadores, y es que, a ver, con Los multiplicadores dejaron de tener ningún tipo de sentido, y lo voy a decir así, desde la introducción del Super Saiyajin. No, Gramaco, pero eso es mentira, no puede ser que... Sí, hay que ser honestos. Los multiplicadores tenían mucho sentido cuando empezó el Kaioken. Kaioken por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Y con Freezer por 20. Pero cuando metes el Super Saiyajin, que ya de base, sin joder nada, o sea, sin prácticamente ninguna consecuencia, te multiplica por 50 el poder y haces que los villanos puedan obtener ese poder a base de o bien entrenamiento o bien ser androides, jode un poco el por 50, ya que entonces, si solamente son poco más fuertes, pues aumentas un poco el nivel base y se multiplica ese nivel base por 50. O sea, considera, aumentaste 1000 unidades tu poder base, ya son 50.000 de diferencia, cabrón. El por 50 es una locura. oír esa palabra, capaz terminen asumiendo que entonces me daré una crítica genérica que ya habrán visto como 1000 veces sobre cómo Batley las dice, transformaciones en la en saga de Black le tuvieron que dar un tremendo Zenkai a Black para que la saga dure. True. Dragon Ball Gabriel arruinaron Jesus los niveles de dice, poder. en general los niveles de poder como Picoro pasando de ser papeando por Nappa a darle pelea a Freezer. Lo de la fusión con Nail también es rarote, Pues Freezer de 6 También. meses ya era equiparable al Les Blue y sobrepasaba al God. Pero eso es mierdón. Y no sé qué más argumentos pajudos O sea, lo de la fusión con Nail es una locura también. escucharon, pero dichos multiplicadores van incluso antes de que las transformaciones llegaran a la obra. Siempre que hablo de estos True. temas, me encanta volver a la pelea de Raditz, principalmente porque Akira Toriyama casi nunca explicó cómo funciona el sistema de los niveles de poder en la serie. Digamos que eran otros tiempos más simples, no como ahora que Claro. ya hasta es meme como en ciertas obras se toman paneles enteros para explicar las mecánicas de su mundo. Y hay que decir, eso está bien. Eso está bien. Porque si hay personas que se interesan en entender el power scaling de una obra, que tú les des la oportunidad de explicarlo, está súper bien. Porque no dejas tantos huecos. Aquí vamos sobre la marcha e interpretamos lo que vemos. Y con ello el suceso ¡Jueves Santo! ocurre principalmente con Raditz, que justamente ocurre cuando tanto Goku y Piccolo utilizan sus técnicas especiales, permitiéndoles, según el rastreador, incrementar sus niveles de poder, inclusive hasta triplicando sus niveles de poder brevemente para efectuar un ataque de ki. Ok. Pero el momento en que empezamos a oír las palabras multiplicadores no es sino hasta la pelea con Sí, es lo que les dije. Los multiplicadores funcionaron específicamente con el Kaioken. Siento que fue la mejor manera de introducir un power-up, porque tenía consecuencias. El Super Saiyajin y en adelante es un poco jodido. contra Vegeta, Hola, Oldes. donde se introduce la habilidad del Kaioken, de no solamente duplicarse, sino de hasta triplicarse y cuatriplicarse. Al comienzo, al ser presentada como una técnica, Kaioken. uno puede tomar sus conjeturas y que dicha técnica simplemente fortalece el cuerpo en cierto grado y nada más, ya que fue introducida incluso con una enorme desventaja en su uso. Que igual siento que el tema del poder base se ha dejado demasiado de lado, O sea, ya a la gente le vale verga el poder base cuando es algo sumamente importante. Y es que a mayor prolongamiento y exceso de la técnica puede llegar a atrofiar muscularmente al usuario, desgastarlo a un punto de hasta ser capaz de matarlo de solamente utilizar la técnica, por Sí. palabras de Kaiosama, que es quien creó dicha técnica, por lo que como tal hasta Bienvenidos a los guerreros Z. este punto la técnica solamente genera fortalecimiento en el usuario nada más. Todo correcto, pero tomen en cuenta este dato. Para este momento el último Cuando el Dragon Chat dice que puede aguantar más de 10 metidas de pito en el culo porque Goku se lo enseñó. ¿Qué? Geo, espero hayas cortado todo esto.
Eran las más de 8000 unidades que debía tener Goku en su estado Super base. Rose dice, No importa está la todo cantidad bien, exacta. ojalá Cuando se tu hijo mejore llora todo porque y no Dragon Ball sea no se nada apropió del 8 grave. de marzo, pero lo mandas a laburar para que deje de llorar. Dínamo, papá. Chat, completo chat. Solamente que supera las 8000 y punto. O sea, Goku con ese nivel es lo suficientemente fuerte como para estar por encima de Nappa Sí. y a la vez para tener problemas con Vegeta, pero no sabíamos cuál era el poder verdadero de Vegeta en ese punto. Claro, creo que lo Una dice más cósmica adelante. dice, Podía ser oye cualquiera, Gramajo, pero una es duda, que se ¿cómo rompió cuánto dicha sería el hipótesis en el multiplicador momento del que Super llegamos a la Saiyajin saga de Dios? Güey, le ganas a Freezer Boot, recuerdas que igual todos sus compas siguen muertos. Papu, no. Ay, Dios. Chat, si no les carga algo así, F5, porque vi que se quedaron muy quietos, hijos de puta. Otra vez. Freezer, justamente cuando Dodoria menciona que ¿Yo qué? Vegeta había incrementado su poder y que su poder original Kaisel era de 123 únicamente dice, hay algunos 18.000 pendejos que unidades. se quejan O del sea que por sistema de información poder cuando canónica, esa es la el poder que esencia de Vegeta Dragon debía Ball tener Kisub. para su saga en la Tierra era de esos 18.000 unidades. ¿No escuchas el subspeak? No. Ahora suponiendo que Actuel Goku 95 solamente dice, superaba ya lo uso pero baja el subspeak Gramajo 2 minutos para opinar algo relevante con el video. Era una trampa para que no puedan hablar. las 8000 unidades, tiene sentido entonces. El Kaioken duplica todo el poder del usuario. Con razón Vegeta se mostraba incluso superior al Kaioken base de Goku, que tuvo que triplicar dicho Kaioken y luego cuatriplicarlo Ulprax para dice, superar el Tito. Comes. Galijo de Vegeta. Y esto es corroborado para cuando llegamos a la Gwen Solo Guerrero Z, Boot tomando decisiones. pelea de Ginyu, que con únicamente un Kaioken base bien controlado, ya Goku alcanzaba las 180.000 unidades para ese punto, siendo con ese nivel muy superior a las hipotéticas 120.000 Estos dibujos de las fuerzas Ginyu, ok. Esos dibujos de la fuerza Ginyu fueron una locura en su tiempo. unidades que le dan a Ginyu en ese momento. Pero hey, todo sigue teniendo sentido. Sí, está bien, el Kaioken potencia el poder del usuario. Fan de Dragon Ball cuando son abandonados en un monte. Uf, referencia. Duplicándolo en su totalidad, pero siempre se ha demostrado que la técnica es inestable y como tal se permite usarse por un breve periodo de tiempo, asimismo para no generar un desgaste en el cuerpo y que sobrepasar la multiplicación que es el duplicado. En teoría eso se respetó hasta en Super, pero pues incluso solamente pasó en el anime, porque en el anime pasó lo del Blue Kaioken. Pero, ¿se acuerdan que en el anime hay un capítulo de relleno en el que se ve que Goku pierde el control de su ki y Kaiosama le dice que no puede seguir haciendo eso porque si no va a perder el control de su ki y todo eso? Es algo que se respetó en Super, pero no me gusta la forma en la que lo hicieron. Porque fue una consecuencia tan estúpida que al chile se sintió como si fuera nada, güey. Supondría un enorme riesgo en el cuerpo del usuario que lo podía llevar hasta la muerte. Era la técnica definitiva para cualquier luchador, Goku, me la pela una barbaridad. básicamente. O sea, la capacidad de duplicar tus cualidades a cambio de un desgaste es un intercambio comprensible. Me encanta el Kaioken. Es una técnica que me parece excelente, güey. Me parece de las mejores, de hecho. Si no fuera por el Blue Kaioken y que pierde un poco el sentido que tiene, el Kaioken me parecería de los mejores power-ups que hay en todo Dragon Ball. Me sigue pareciendo de los mejores, de hecho. Pero todo da un giro tremendo en el momento que llegamos a la pelea contra Freezer. Y sí, ya hice un video hablando de cómo este personaje rompió las escalas y generó hasta agujeros de guión Al chile sí, güey. para darle lógica. ¿Y si el Super Saiyajin fuera un por 2? Si el Super Saiyajin fuera un por 2, sería jodido porque entonces no tiene sentido que con el... No tendría sentido que con un por 2 le pudiera hacer daño a Freezer Goku cuando con un por 20 no pudo. A su combate, ya que este introdujo el concepto moderno que tenemos acerca de transformaciones en Dragon Ball, ya que o sea, tenemos un Freezer que en su primera forma tenía únicamente 530.000 unidades y para el momento en que pasó a su segunda forma, en sus palabras, había sobrepasado el 1.000.000 de unidades. Es una locura, güey. Podemos asumir Chat, ¿es realmente cierto eso de que Freezer en cada fase duplicaba su poder?
No recuerdo si era de guías falsas o si era de ahí. Que simplemente duplicó su poder, algo no muy descabellado y que ya llevábamos viendo con el Kaioken. No sé, güey, saludos. Inclusive es hasta más salido de lanza cuando Vegeta se transformaba en Osaru. Fake fan, no me acuerdo tanto, güey. Güey, estás viendo que ya casi no saco videos de Dragon Ball, güey. ¿Por qué crees que me voy a releer Super? Porque según esta forma incrementa el poder del Saiyajin 10 veces, o sea, haciendo un multiplicador de 10. Todo bien, todo correcto. Pero el momento exacto Actúan como rivales para ocultar su atracción sexual. en que los multiplicadores empiezan a romper cualquier límite establecido hasta este punto es justamente cuando ya Goku se encontraba peleando contra Freezer. Sí. Y bueno, ¿qué sabíamos del Kaioken hasta este punto? El Kaioken era jodido. Si bien se sabe que Goku sí estaba roto y todo lo que quieras, hacer que tenga directamente un por 20 y se mantenga en pie, se entiende que sea por su entrenamiento, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero ya se nota que esa es la barrera que empezaron a superar con el tema de los power-ups. Que puede duplicar el poder del usuario a cambio de un desgaste progresivo en este, y que de exceder dicho duplicador supondría un riesgo en la vida del usuario. No es así, pues llegan aquí Aparece una amenaza nueva para la Tierra, un adicto a las peleas. por la cara te lanza no un Goku multiplicando su Kaioken por 3 o por 4, es que ni por 5, sino que nos ponen un plano de Tenshinhan siendo optimista diciendo que Goku debería poder resistir un Kaioken por 10. Me parece bien, un por 10 me parece bien, pero un por 20 es una asquerosidad enorme. Cosa que estuvo haciendo en este preciso momento según Kaiosama, y es que si nos llega también el putísimo Goku y nos avienta un No tengo más opción que usar el Kaioken aumentado 20 veces, aunque es muy probablemente que mi cuerpo no pueda resistirlo. Pero si lo que dijo es verdad, de que solo estoy usando el 50% de su poder máximo, entonces estaré perdido. jodido Kaioken Chat, ¿por qué no me contratan como actor de doblaje de Goku? Güey, yo lo haría súper bien. por 20. Y lo peor no es eso, sino que llega también el putísimo Freezer Sí. y se tanquea un Kamehameha. No, ¿cómo que no, güey? ¿Cómo que no? O sea, imagínense mi voz, güey, cuando Freezer explota el planeta, Goku se da cuenta de que ya no hay nave y diga, ¡maldición! ¡No! O sea, güey, yo la hago súper bien, güey. De Goku en dicho estado, con solamente Tú sales para Yajirobe. usar una mano. Y que de plano nos digan a la cara que Freezer únicamente llevaba usando el 50% de su poder. Gracias. O sea, el cabrón con solo El Black Freezer. usar la mitad de su poder ya era lo suficientemente poderoso para resistir un Kamehameha Kaioken por 20. Creo que si se ponen a pensar Sí. No debería, ya que el Kamehameha como tal, según vimos en la saga Saiyajin, ya aumentaba el poder. Y si a eso le sumas un por 20, sería una locura. a estas O alturas sea, prácticamente sería un por 60, lo cual es más que el Super Saiyajin. Y aún así, no le hizo daño. En teoría, si seguimos la lógica, rarete. el poder de Freezer debería ser incluso más alto que las simplemente 120 millones de unidades que se le atribuyen en su 100%. True. Pero sigamos usando eso de referencia, así que la obra ahora necesita explotar las capacidades todavía más allá de eso. Si Goku multiplicando 20 veces su poder es insuficiente para hacerle un daño significativo a un Freezer usando meramente la mitad de su poder, Pues el por 50 sí, güey. claramente debe llegar el Super Saiyajin, que obviamente Un Saiyajin. El legendario Super Saiyajin. lleva toda la saga construyéndose, pero para que tenga lógica que de dicha forma pueda derrotar el hipotético poder que Freezer debería tener en su 100%, el multiplicador debería ser gigante. ¿Alguna vez dicen cuánto es que aumenta el poder? Según tengo entendido no, pero justamente Nash acaba de mostrar una escena en la que multiplica por 3 o por 2.5 más o menos. En la escena de Raditz midiendo el poder de Piccolo y Goku. Por ese motivo llega de manera oficial diciendo que es de 50 veces el poder del usuario. Una completa locura, si me pregunta. Sí, la verdad que sí, es una asquerosidad de Power Up. Poder quincuagesimar tu poder es una barbaridad, sea el poder que tengas. Pero venga, vamos. Ey, es por ciento, es por cierto, es verdad. Nunca me había puesto a pensar de que un por 50 tu poder es un Power Up absurdo. Dragon Ball nos acostumbró a que sea normal, pero ¿se dan cuenta de lo asquerosamente grande que es un por 50? O sea, ¿qué otro anime tiene un power-up tan salvaje?
Yo no recuerdo otro anime que tenga un power-up tan exageradamente grande. O sea, por ejemplo, en Boku no Hero, Deku tenía sus 5, 10, 20, 30, 35 y 50%. Pero nunca llega a un por 50. De hecho, si hablamos del Deku 5%, el máximo power-up que tendría, y siendo ya su máximo power-up, sería un por 25, que sería el 100%. O sea, hermano, un por 50 dentro de cualquier anime es una locura. No mames, no lo había pensado. Sí, pero es verdad. Dragon Ball llegó a poner los niveles muy bajos, pero el diablo. Es simplemente la transformación legendaria de alguien que solo aparece cada 1000 años y no es más una leyenda El Black. que pueda ser, no es así. Pero entonces llegamos al arco de Cell. Para este punto ya Los de Sonic tienen un power-up nivel Isla y su estado super pasa a medio universal. ¡A la verga! cualquiera que A universal de chill. sea parte de la raza Saiyajin En un Isekai genérico por 50 es muy poco. Claro, pero estamos hablando de un Isekai genérico de ahora, cabrón. Un por 50 en esas épocas era una puta locurísima. o tenga su sangre, tiene la capacidad de quincuagesimar Aquellos que poseen el Super Saiyajin fase 3. su poder, pero aquí se empiezan también a introducir más conceptos para que fuentes oficiales puedan tergiversar todo concepto que teníamos en ese momento, porque aunque es un Un por 50 es como si multiplicara su poder 50 veces. Claro. ¿Cómo no lo pensé antes? dato que ya forma parte del ADN del colectivo del fandom, el hecho de decir que el Super Saiyajin tiene un multiplicador de 50, dato que nunca se dice en el manga, solo fuentes oficiales Ataque de Vegeta. pero nunca canónicas, y es el tema de superar la fuerza de un Super Saiyajin ordinario, donde se nos presenta primero la transformación de segundo grado por parte de Vegeta, Me encanta esa transformación. forma la cual nunca tuvo una fuente oficial que dijera cuál es su poder o cuál sería Es su cierto, el Super Vegeta como tal no tiene un multiplicador oficial. multiplicador, pero el fandom ha generado sus teorías, siendo la más acertada por la comunidad que simplemente es un multiplicador de 75 Yo opino lo mismo. La verdad opino lo mismo. al poder base del usuario. Ok, tiene sentido hasta donde podemos deducir. El Pero... en tal caso... Un por 25, considerando que Cell se volvió Super Cell perfecto. No queda como tal. problema ocurre cuando llegamos a su variante tercer grado dada por Trunks, forma que hasta Esta Piccolo madre es más establece fuerte que el ser Super más Saiyajin fuerte que 3, Cell. güey. Ya es cuestión de cada quien la veracidad de dichas palabras. ¿Qué pasó? Hola, hola, hola. ¿Qué pasó, güey? Se movió todo, creo que movió el mouse, puta madre, perdón. Hola, 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 perdón, ¿todo bien? ¿Todo bien, todo bien? Pero entonces, ¿cómo funciona el multiplicador El Super Saiyajin te dicen Dankai es un por 500. Sí, cabrón. en Es 10 veces más fuerte que un Super Saiyajin. Es una asquerosidad, güey. esta forma en este caso? Muchos dicen que debería ser entonces un multiplicador por 10 al Super Saiyajin ordinario, solo que sacrifica toda la velocidad. Sí. Entonces, no es exactamente un multiplicador, es simplemente como un acomodo en las estadísticas que tendría un Super Saiyajin. Dudo mucho que sea así. Sí entiendo el punto, pero en tal caso te estaríamos diciendo... Volviste a boxear un número. No es cierto, cabrón. No es cierto. En tal caso... El Saiyajin tendría que tener todas las estadísticas necesarias para alcanzar el nivel de un Super Saiyajin 3. Y dudo mucho que como tal Trunks haya tenido las estadísticas necesarias para alcanzar el nivel de un Super Saiyajin 3 a base de pura fuerza. Sí entiendo el punto de que sea como un videojuego en el cual acomodas sus estadísticas como quieres. Pero, por ejemplo, si el Super Saiyajin 3 necesita, no sé, 800 de fuerza, güey, y tú solo tienes 100, 100, 100 y 100, por más que juntes todo, no llegas a ese poder. Pero entiendo el por qué lo dice así. Porque me parece una mamadototota que me digan que es más fuerte que el Super Saiyajin 3, güey. Y que luego me digan, no, pero es que yo, en Super Saiyajin Daisen Dankai soy menos rápido. Pero en otros casos, en el cual el ki, en teoría, funciona para aumentar cualquier tipo de cualidad del usuario, eso no aplique. Por ejemplo, el puto Topo, güey, que está mamadísimo, no aplica y sigue siendo rápido. Por ejemplo, Broly, que está mamadísimo y todo,
sigue siendo rápido. ¿Cómo funciona como tal? Para darle más puntos en ataque, quitando en velocidad. Yo entiendo que es el tema de estar mamadísimo a base de ki, pero sigue siendo rarete. En ese caso, por lo que no sería un multiplicador. Entonces, por ende, lo mismo ocurre. Porque en teoría me están diciendo que el ki como tal aumenta todas las características del usuario. Fuerza, habilidad, resistencia y todo. Y en tal caso, si el ki aumenta directamente la velocidad, ¿por qué bajaría la velocidad al momento de aumentar el ki? ¿Eso no contradice como tal el concepto de ki? Hasta con el segundo grado, porque ¿Eso no haría justamente, como dijo Nash, la velocidad de Dragon Ball un tanto inconsistente? ante esa lógica, todo el mundo debería usar el segundo grado. No sé, güey, yo estoy comiendo pizza. Es lo mismo que el Super Saiyajin ordinario, pero más fuerte en teoría. No es así, como el mismo se lo dice. Cualquiera puede hacer esa transformación. Tal vez porque sus cuerpos sí tienen la capacidad para soportar ese poder, en cambio Trunks no es tan fuerte. Lo único que hizo fue incrementar su masa muscular. Pero, ¿y entonces qué tiene que ver esto con el tema del video? Porque llegamos a los juegos de Cell y ¡boom! Adiós, Gohan, nunca dejes de soñar. Gohan Super Saiyajin 2. La verdadera forma que supera el poder de un Super Saiyajin ordinario, porque así es como el mismo Vegeta se refiere a la forma en la saga Majin Buu. Vegeta quien descubrió y presentó la forma segundo grado, la cual supuestamente tiene un multiplicador de Me encanta Shizu, man. 75 y Sigamos, perdón. que todo el mundo para este punto olvidó que existe para volver a la forma Super Saiyajin ordinaria, que solo incrementa 50 veces Esa mamada. el poder del usuario. Así que ya no estamos hablando de un multiplicador de 50 para el Super Saiyajin 2. El pensamiento común Sí, sería un... Según lo que dicen... ¿Dónde es que se había visto que el Super Saiyajin 2 era un por 2, chat? es que fuera Un por 2 del Super Saiyajin. entonces un multiplicador de 100 para la forma base del usuario, pero tomando en cuenta la información de Dabura y a su vez las hazañas del mismo Gohan aquí y tanto en la saga Cell, En Kiris. Ah. que poco En una guía. tiempo después, con solo un brazo, pudo vencer un Kamehameha de Cell. En el manga nunca dicen que es un por 2. Realmente en el manga nunca se menciona ningún multiplicador de Super Saiyajin. Ninguno. Luego de haber recibido un Zenkai en sus palabras, y aunque es verdad que podemos también agarrarnos de que Vegeta distrajo a Cell con su ataque, precisamente no es del todo cierto, porque realmente Gohan sí tenía el poder, porque Sí, eso es cierto. Nada más no confiaba en su poder. recordemos que Goku sabía que Gohan tenía el poder de acabar con Cell en ese preciso momento, solamente que Gohan dudaba y siempre ha Eso es dudado true. el personaje en todo este combate. Dicho multiplicador entonces debería ir mucho más allá que simplemente ser un por 100 o por Hola Lucas, muchas gracias por el follow. ¿Y saben qué también? Gohan no quería chambear nada más. ¿Y saben qué también? El Super Saiyajin 2 como tal fue un aumento tan pero tan bestial que causó retumbares y todo al momento de pelear contra... ¿Cómo se llama? Al momento de pelear en la batalla de Buu. Y la pelea de ese Goku Super Saiyajin 2 con un Vegeta Super Saiyajin 2 fue tan salvaje que literalmente cargó casi por completo toda la energía que necesitaba Majin Buu para revivir. Es un vergo de energía. otro. Y si eso con el Super Saiyajin en teoría no era necesario, no era suficiente, pues está rarete. Consecuente ser un por 2 al Super Saiyajin ordinario. Pero aún no hemos llegado a lo interesante con los multiplicadores, porque en plena saga Majin Buu seguimos viendo mucho más de ello. Primero que nada, Vegeta se deja manipular por Babidi. Aparte de conseguir el Super Saiyajin 2 Ese meme, güey. y su respectivo multiplicador oficial según fuentes y el fandom, obtiene también el sello Majin. El poder corre en mis huevos. En teoría el sello Majin lo que hace es aumentar el poder base, ¿no? Eso fue lo que hizo que Vegeta y Goku estuvieran un tanto nivelados. De Vegeta en la frente, que según potencia todavía más los poderes del usuario. Y eso es un multiplicador de ¿cuánto exactamente? Claro, No se sabe. Dudo mucho que sea un multiplicador como tal. Según tengo entendido, simplemente aumenta el poder de Vegeta. llega luego también el putas Goku con un Super Saiyajin 3. Ya no es más fuerte que un Super Saiyajin ordinario, sino que se fue a la verga misma. Y es que oficialmente dicha forma cuatriplica el Es un vergo.
Lo único que me gusta del Super Saiyajin 3 es que tenga desgaste de energía. Porque eso hace que el exagerado poder de eso mismo no sea tan exagerado. El poder de un Super Saiyajin 2 naciendo Gotenks, y es que la fusión también es otro multiplicador. ¿De cuánto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero luego llega Majin Buu, que es igual de fuerte que Gotenks, pero parece Gohan en su estado definitivo. No pregunten cuánto multiplica el estado definitivo. Gramajo, pero el estado definitivo es más que... No preguntes, güey. Nadie sabe. Me acuerdo que decían que el estado definitivo multiplicaba por 1000, güey. El estado base, una mamá así. Y dicho Que de ahí salían las fases Mystique. estado definitivo, supuestamente su introducción con el Supremo Kaiosama viejo ese, lo que hace innecesario que Gohan malgaste su poder utilizando las fases Super Saiyajin, porque Que por un 1000, la verdad no creo. Porque si es más fuerte que un Goten Super Saiyajin 3, es su puta madre. básicamente el estado definitivo debería haber desbloqueado todo el potencial de Gohan para ese momento. Entonces, ¿de cuánto podríamos hablar? El estado definitivo no multiplica, solo libera el potencial del usuario y lo usa como transformación. Claro, pero tuvo que haber sacado muchísimo poder, ¿sabes? Haber dicho que el estado definitivo sería en un multiplicador, porque recordemos que para Dragon Ball Super una transformación más del montón. ¿Cuánto sería el multiplicador como para que pueda tener el poder, bueno, mejor dicho, superar el poder del Majin Buu flaco, que anteriormente estaba emparejado con un Gotenks en Super Saiyajin 3? Ya exagerando un por 500, no. Yo lo que estoy diciendo es que el estado definitivo tiene que multiplicar más de 1000. Más de 1000. No menos de 1000, más de 1000. Tomen en cuenta todos los multiplicadores que debería tener este. Aunque igual algo que siento que no se considera mucho. ¿Qué tanta diferencia hay de poder? Más, sí. 1001, güey. Algo que yo considero que no se toma en cuenta mucho. Goten base sabía... Estás loco, tu madre, güey. Se supone que Goten base no estaba muy lejos de Gohan base, ¿verdad, chat? ¿O estoy flasheando? ¿O sí estaban muy lejos de poder? Flasheas. Porque si no es así... Yo recuerdo que había un panel, pero no me acuerdo. Si es así, entonces... Estaban cerca. Algo que debe entenderse mucho también es que el Super Saiyajin 3 de Goku y el Super Saiyajin 3 de Gotenks no son igual de poderosos, ya que el nivel base de Goten y Trunks era menor al de Goku. Por lo que si bien ambos están utilizando la misma transformación, por más que sea una fusión, el poder base de Goten y Trunks era muy inferior al poder base de Goku. Y eso haría que Goten Super Saiyajin 3, estando casi a la par de un Goku Super Saiyajin 3, tenga sentido, ya que la diferencia sería justamente las bases. Lo explican en la saga del señor Barriga, tu puta madre. Gotenks para ese punto. Y de ahí Majin Buu también luego absorbe a Gotenks y luego al mismo Gohan. Según Trunks, en estado base podrían haberle dado pelea a Majin Buu gordo. Pues sí, claro, es una fusión. Para que al momento que llegue Vegito, saben la cantidad de multiplicadores que nos comimos en este pequeño plazo de tiempo. Sí. Recuerden que siempre que se introduce un nuevo villano, debemos tomar en cuenta que el poder de estos debe estar al nivel para que tenga sentido todos los multiplicadores hasta el momento. Así que recapitulemos hasta ahora. Usemos a Vegito, que es el personaje más poderoso de la obra hasta Vegito la cabra, por cierto. este punto. Vegito para ese momento debe tener todo esto. Un poder que supere el multiplicador por 20 que consiguió Goku como máximo en su Kaioken. Entiendo el punto. Vegito está sumamente roto. Que posteriormente superó con el multiplicador por 50 que posee el Super Saiyajin ordinario. Que supere también luego el multiplicador por 2, cuyo multiplica el multiplicador por 50 de la anterior forma. 1%, entonces. Y que luego ese por 2 que multiplica un 50 va a ser multiplicado por 4, el cual dicho El diablo, no había pensado en todo eso. multiplicador se le debe sumar el multiplicador que debe otorgar la fusión, el cual dicho multiplicador se le debe sumar un multiplicador que debe otorgar un poder que supere la fusión de Gotenks y a su vez... Y no solamente eso, en teoría también el plus de rivalidad. Por lo cual, no solamente se tiene que multiplicar el poder base de cada uno, sino que también las transformaciones, los potenciadores de las transformaciones que tenían, sino que también
al final la fusión en base va a tener todo ese poder y después se va a volver a multiplicar por las transformaciones. Que O sea, no mames. supere el multiplicador que debería tener Gohan definitivo, para luego superar ambos números que fueron previamente multiplicados, porque recordemos que este Majin Buu debería tener un poder superior al Gohan definitivo con el que peleó, y que además debemos tener ese sumador con O los sea, Bellito poderes God. Sí, sí, sí. de Vegeta, los poderes de Goku, y tener un plus que debe ser un multiplicador extra, porque la fusión Potara tiene ahora otro multiplicador Sí, lo de los multiplicadores es una puta locura en la saga de Buu. que se le otorga por la rivalidad que hay entre Goku y Vegeta. Así que si sacamos matemáticas, ¿Dónde se saca, de dónde se dice eso, Tilín? Acá está. No seas tonto, la fusión fue tan poderosa porque esos dos son expertos en las peleas. Se han unido de los dos seres más fuertes del universo y también parte de este. Además, al haberse unido dos rivales como ellos, la fusión es aún más poderosa. por la rivalidad que hay entre Goku y Vegeta. Así que si sacamos matemáticas, por mínimo un hipotético Bellito Super Saiyajin 3 en ese punto debería ser un, inventándome el número, como por 50.000 el poder base de Goku, por ejemplo. Sí. Sí, 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 esto es real. Esto es real, chat. Esto... De hecho... No mames, es una locura. Y ahí no acaba si llegamos a Super, cuando se nos introduce la fase Dios, que por La fase Dios, la fase Blue, el Ultra Instinto, el Blue con Kaioken, el Ultra Instinto dominado, el Ultra Instinto verdadero. Güey, ya. No hay chance de calcular los multiplicadores. teoría debería dar un hipotético multiplicador que supere el hipotético multiplicador que le di a Bellito para justificar la película. Y luego sale la fase Blue, que debe tener un multiplicador de 50, pero ese 50 debe Había visto que el multiplicador que en teoría le daban era un 100.000. Pero dudo mucho que son 100.000, la verdad. Es más que eso. Más que eso. multiplicar el hipotético multiplicador que el Super Saiyajin Dios da. Y además, si nos vamos en el anime en este momento, debemos agarrar ese multiplicador y multiplicarlo por 20, que es Verga. lo que Goku incrementó cuando peleó contra Hit. Y ahora, tomando en cuenta cómo funcionan las Elise, güey. funciones para este punto, agarrar todos esos Pero yo soy la justicia divina y que ustedes, pinche mortales, merecen morir. Oílo todo pendejo. multiplicadores y volverlos a multiplicar por el poder que debería multiplicar la fusión del Bellito que peleó contra Zamasu, y nuevamente traducirlos al Gogeta que peleó contra Broly. Sí. Y eso que ni siquiera estás contando que el Ultra Instinto dominado y el Señal en teoría también multiplican el poder, ya que estos tienen que llevar tu cuerpo a un límite más allá para que puedas utilizar el Ultra Instinto como con la mayor precisión posible, tal y como vimos en la saga de Granola. Por lo cual, jodido. Pero Muy jodido. llegan e introduce también las doctrinas que son exageradamente más poderosas que todos los multiplicadores que hemos visto hasta ahora, y el putísimo Gohan en modo bestia y Piccolo naranja por su parte también deben tener multiplicadores en los multiplicadores. Güey, estamos hablando de que un multiplicador mínimo, güey. Mínimo para que tenga sentido. Debe ser de más de 1 billón, güey. De más de 1 billón. No millón. Billón, güey. Como mínimo. Para dar una multiplicación que les permite ponerse al nivel de los multiplicadores que tienen las doctrinas divinas. No saquen una Y Jiren. Y luego viene Jiren que sin multiplicar nada es así de base. Para que te des una idea, cabrón. calculadora. Simplemente la cantidad de multiplicadores que deben haber hasta este momento es tan absurda que daría hasta risa. Y eso solo hablando de la cantidad de Jiren y Topo. Bueno, lo de Topo está incluso más justificado que lo de Jiren, la verdad. veces que habría que multiplicar, ni siquiera del resultado de toda esa multiplicación. Miren, el tema no son números, sino que la cantidad de multiplicadores que se deben estar rompiendo a cada rato para justificar nuevas formas y villanos es completamente absurda. Sí, hay demasiados multiplicadores en Dragon Ball. Pero demasiados. Y eso que no estábamos hablando de Dragon Ball Heroes, que esa madre Ah, bueno, pero Héroes no cuenta, güey. debe tener multiplicadores en los multiplicadores por más multiplicadores. Pero si nos vamos todavía en el Y luego el Super Saiyajin 4 de Daima que multiplica. Y no olviden que también multiplica
Y esto sin olvidar que su multiplicador es... Claro, tenemos al Freezer negro, el cual está por encima de Goku, de Vegeta y de todos los guerreros. Y en teoría su fase también debe tener un multiplicador. Porque no puedes simplemente aumentar tu poder como tal, debe haber un límite. Por lo cual, en teoría, el Black Freezer debe tener un multiplicador también. Guerrero Z, básicamente, en sus doctrinas y en su máximo poder. Entonces Freezer, en su forma negra, debería tener un multiplicador que supere todos los multiplicadores que mencioné anteriormente, tanto del Super Saiyajin Dios, las doctrinas, el Full Power, el Cell Max, el Gohan Bestia. Todos esos multiplicadores, incluso hasta el mismo multiplicador que otorgaba su forma dorada. Que nunca se dijo que era el multiplicador de la forma morada. Tampoco. Porque es que todos ¿Cómo vas a saber cuánto multiplica el Golden Freezer, hermano? los multiplicadores se multiplican a sí mismos. Y pensar que todo comenzó de únicamente un Kaioken duplicando únicamente un poder base. A hoy en día, donde ya estamos multiplicando, qué sé yo, a la 20ª potencia, será ni puta idea, no lo sé. Y tomar un Perdón, seguimos. buen vaso de agua. Solo espero que traten de asimilar todo lo que les conté y hagan discusiones en la caja de comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Comprendo completamente el punto. Hay demasiados multiplicadores en Dragon Ball. No es tanto el cuánto multiplican, sino que hay demasiados. Demasiados. Así que, pues nada. Nash, si quieres que esté haciendo mal uso de este contenido o no te gusta mi reacción, puedes mandar mensaje por cualquier cel y lo borro sin peros y nada, muchacho, al instante.